Eh, bueno, en el día de hoy me gustaría hablarles de Elías. Elías es muy conocido en la Biblia por todas las cosas tan grandes que hizo, por los milagros que hizo. Él, con la ayuda de Dios, resucitó a un niño. Es uno de los milagros más grandes en la Biblia, resucitar a alguien. También me gustaría decir un poquito de cómo el tiempo de Elías se parece mucho al de nosotros hoy en día, aunque nos parezca difícil aceptarlo. En los días de hoy, lo bueno se le llama malo y lo malo se le llama bueno. Eh, los niños son literalmente asesinados en el vientre de las madres, así tanto como eran tirados en las piedras y ofrendados a los dioses en aquel tiempo. Y a veces nos tocaría ser tan valiente como era Elías en ese tiempo, que se enfrentó al rey y no tenía miedo de decir la palabra de Dios, aunque el pueblo de Dios lo había abandonado en ese tiempo. Eh, También me gustaría mostrarle por unos segundos una ilustración que les dejaría ver en qué situación estaba Elías en ese tiempo. Porque un rey y su reinado entero lo estaba persiguiendo para matarlo. En este caso me gustaría hacer una ilustración de, en estos tiempos, qué es lo que significaría que un rey o un primer ministro o un presidente en este tiempo esté persiguiendo a alguien para matarlo. Y eso le daría una idea de qué es lo que estaba pasando Elías en ese momento. Obviamente que con el poder de Dios y la ayuda de Dios, pero es algo parecido como esto. En mayo 2 del 2011, el comando norteamericano SEAL Team 6 se prepara para atrapar vivo o muerto al enemigo número 1 de los Estados Unidos. Una flotilla entera de satélites apuntan docenas de recibidores sobre Pakistán para colectar torrentes de señales electrónicas de inteligencia. Mientras esto pasa, el Comando Americano de Alto Entrenamiento realiza su misión. En total, los satélites logran colectar 387 imágenes infrarrojas de alta resolución. El lugar específico se había logrado descubrir gracias a un equipo sofisticado construido por las agencias de inteligencia diseñado específicamente para interceptar llamadas. Aparte de esto, la CIA había volado aviones altamente silenciosos a los radares y no tripulados para aún más capturar más señales electrónicas. Además de esto, para que el SEAL Team 6 se pudiera entrar en Pakistán, deberían avisarle al gobierno pakistaní que iban a volar en su zona aérea. Pero hacer esto básicamente arruinaría la misión porque esta gente podría avisarle al objetivo. Por tanto, usaron 2 helicópteros también bien silenciosos a radares y que eran altamente clasificados para entrar en la zona aérea de Pakistán. Y 4 horas más tarde, Osama Bin Laden había sido ejecutado. Algo así parecido, pero en aquel entonces es lo que Elías estaba dispuesto a enfrentar por seguir a Dios, por no quedarse callado, por no parecer un loco. Mucha gente hoy nos escucha hablando de Dios y los milagros que hace por nosotros y nos llaman locos, porque no tienen el Espíritu Santo que nos deja ver todas las maravillas que hace Dios por nosotros todos los días. Pero Jesús, disculpa, Elías estaba dispuesto a hacerlo aunque lo llamaron loco. Me gustaría también explicar un poquito de dónde, qué reinado era en el que estaba Elías. En aquel entonces Acab era el rey de Elías. Acab era el hijo de Omri, que fue un general de Zimri, y él usurpó el reinado de Zimri. Y Zimri mató a Ela, que era el hijo de Basa. Basa era un oficial en el ejército de Jeroboam. Y Jeroboam y Roboam, como ustedes conocen, eran el rey del sur y el norte de Israel después que Salomón dejó de reinar. Acab tenía una esposa, la esposa se llamaba Jezabel. Jezabel lamentablemente incitó al pueblo de Dios a adorar a dioses falsos como Baal. Baal era un dios falso que se creía en aquel entonces
era Dios de la fertilidad y las cosechas. Y los que lo adoraban hacían rituales sexuales y mataban niños como ofrendas. También Jezabel incitó a su esposo, el rey, a hacer todo lo que era malo a los ojos de Dios. La historia de Elías comienza cuando Dios le pide que vaya y profetice enfrente de todo el mundo y enfrente del rey que vendría una gran sequía. En ese mismo instante, Elías se convierte en el enemigo número 1 del reino de Acab, y todos sus oficiales, todos sus ejércitos tratan de buscarlo para matarlo. Por eso Dios le pide que se esconda en un arroyo que estaba cerca de Kerit, y ahí le manda a las aves, a los cuervos, que lo alimenten. Elías estaba completamente confiado de que no le pasaría nada porque tenía a Dios de su lado. Pero mientras estaba ahí, porque pasó un tiempo en ese lugar, el arroyo se empezó a secar. Y obviamente, si él estaba con Dios, él no iba a morir de sed. Pero esta ilustración casi le ayudó a ver algo. Elías ve cómo el arroyo se seca y entiende que sin el agua de la vida, él es solo un arroyo seco y morirá de sed. Pero con el agua de vida nunca morirá de sed, y podrá ser el canal por donde el agua corre y ser bendición para otros. Cuando yo estaba estudiando esta parte, me acordé de Juan 4:13 al 14, y me gustaría leerlo. Sí, pero está muy chiquito. Ok, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, seamos el canal por donde el agua de la vida corre y llegue a otras personas. No seamos un arroyo seco y dejemos morir de sed a las personas que no conocen de Dios. Si tenemos el privilegio de que Dios ha tocado nuestro corazón y tenemos dentro de nosotros esa agua de vida, es casi como una obligación compartirla con otras personas para que puedan experimentar lo mismo que estamos experimentando nosotros. Entonces, un poco después, Dios tiene nuevas instrucciones para Elías. Dios le dice a Elías que vaya a ver una viuda que vive en Sarepta, a la que le ordenó alimentarlo. Entonces, en la diapositiva 3, le voy a leer esa historia. Vino luego la palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado órdenes allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz lo que has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, en este momento, Elías está
saliendo de un lugar donde tiene la protección de Dios, le está enviando aves con comida para ir a otro lugar para que una viuda le dé de comer. Esto me hace pensar que como Dios es perfecto, tenía un propósito también para esa viuda y le había dicho o sea, le estaba probando la fe a la viuda también mientras estaba ayudando a Elías. Entonces, nosotros estamos todo el tiempo siendo probados como la viuda de Elías, en la historia de Elías. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué siempre Dios nos está probando? Y es porque las bendiciones que Él tiene para nosotros, a veces no estamos listos todavía para recibirlas. Debemos ser moldeados, debemos ser pulidos por la mano de Dios a través de esas experiencias que Él nos pone. Ya sea como la de Elías, enfrentarse al rey, o como la de la viuda, donde literalmente se quita la comida de su hijo y se la da a Elías, confiando de que Dios no dejará que esas vasijas se vacíen. Esas vasijas vacías también me acuerdan mucho, disculpa, a las bodas de Canaán. Jesús en aquel tiempo le pide a los criados que estaban en la boda de que le trajeran vasijas que estaban vacías con agua. Dios simplemente no hizo que de las vasijas vacías saliera el vino que de por cierto era el mejor de esa noche, sino que pidió a alguien que fuera, las llenara de agua y luego las trajera. Esa era el comienzo de una de las formas que Dios actúa, que es primero haciendo que tú seas obediente a Dios para que Él luego traiga la bendición que tiene para ti. Entonces, en ese caso también logro ver algo que es importante, y es que para que Dios pueda llenar en nosotros ese vacío que tenemos, esas vasijas que estaban vacías, también nosotros debemos de vaciarnos primero. Debemos de dejar todas esas cosas que tenemos dentro que nosotros creemos que son importantes, como yo soy profesional, o yo soy un abogado, o yo era muy importante, porque al final del día todas esas cosas simplemente están ocupando el espacio que Dios quiere llenar con la grandeza de Él y con todos los propósitos que Él tiene para nosotros. Disculpa, la prédica se llama Misión Imposible y estoy tratando de hacer lo imposible para mantenerme en el tiempo. Entonces, me gustaría leer en el slide número 4, Filipenses 2:5 y 11, al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta el sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese Jesucristo el Señor es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta Jesucristo, cuando estuvo en la tierra en forma de hombre, se despojó de todos sus privilegios que tenía en el cielo para poder darle gloria al Señor. Entonces, si lo único que nosotros tenemos en este mundo es la esperanza de ser como Jesús, deberíamos de tratar de hacer lo mismo que Él hizo y seguir su ejemplo. También me gustaría darle un ejemplo de lo que nosotros como cristianos deberíamos hacer. El ciclo natural de la vida del ser humano normalmente es nacer, crecer y morir, pero el ciclo natural del cristiano es nacer, morir y crecer. En Juan 12, del 24 al 26, dice que
de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, seguidme, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, me serviré, mi Padre lo honrará. Entonces, si seguimos corriendo eternamente tras las cosas de este mundo, perderíamos entonces la vida eterna. No vale la pena. Esta vida y todo lo que tenemos en este mundo es más que un pestañear de ojos cuando lo comparas con la vida eterna y la vida junto a Jesús en el cielo. Entonces, me gustaría seguir un poquito con la historia. Elías tenía una lección más para aprender. Si no se han dado cuenta hasta ahora, a pesar de que Elías era uno de los profetas más fieles de Dios, Dios todavía lo estaba moldeando antes de mandarlo a hacer la voluntad de Dios. En este caso es la muerte del hijo de la viuda. La muerte del hijo de la viuda creo que prueba todavía la fe de Elías, porque Elías estaba quedándose en el único lugar donde le habían abierto las puertas y lo estaban alimentando, que era en la casa de la viuda. Y Dios, aún así, o no Dios, pero le quita la vida al niño. Entonces, la mujer, la viuda, acusa a Elías diciéndole, ¿pero qué? ¿Has venido aquí a ver mis fallas y mis pecados y por eso matas a mi hijo? Y Elías ora al Señor y le dice, Dios mío, ¿por qué le traes estas desgracias a la única persona que me abrió las puertas? Y en ese momento Dios hace que el niño vuelva a vivir. Entonces Dios está probando la fe de Elías a punto de devolverle la vida a una persona que en aquel entonces todavía no había pasado. Eso era un milagro nuevo, era Dios mostrando el poder de él en ese momento. Y en ese momento yo creo que también Elías se dio cuenta que sin Jesús somos cuerpo muerto, sin aliento, como el hijo de la viuda. Todos somos un cuerpo muerto, pero con Cristo el viejo yo puede morir y tener vida en él. Como dice en Gálatas, que me gustaría leerlo. Después de estas cosas aconteció... disculpa. Okay. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en fe de Jesús Dios, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en resumen, solo merecíamos la muerte y Jesús tomó nuestro lugar. Nuestra única esperanza es matar a nuestro viejo ser y dejar que Cristo viva en nosotros. Resumiendo, Elías, a pesar de ser el profeta más fiel de Dios, tuvo que aprender que era como un arroyo seco, como una tinaja vacía y como un cuerpo muerto sin Dios. Solo después de reconocer esto, Dios pudo utilizarle. Lo mismo pasa con nosotros. Nos creemos fuertes, talentosos y llenos de recursos. No dejamos espacio para la grandeza de Dios y el gran propósito que tiene para cada uno de nosotros. Elías entonces está listo y Dios le pide que vaya y enfrente al rey Acab y le diga que traiga a todos los profetas de Baal. En el slide número 18. Sí, 8. Aquí relata, no puedo leerlo porque no tenemos mucho tiempo, pero aquí relata la historia del enfrentamiento entre el rey de Acab, el enfrentamiento entre Elías y los 500 profetas. Elías era uno solo, los profetas de Baal eran 500, pero no importaba, porque
el que tiene a Dios tiene un ejército de su lado. Entonces, Elías le dice a los profetas de Baal que vayan y hagan un altar, que escojan el buey que quieran, de los dos que le pide que traiga, que corten la carne, que la pongan encima del altar, pero que no le prendan fuego. Y dice que él va a hacer lo mismo. Y dice que el Dios que haga caer fuego y queme la ofrenda con fuego, es el que es Dios. Y que lo sigan a él. Eso es lo que le ofrece al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel dice que está bien. Y ellos empiezan a orar, a cantar, a bailar, a cortarse el cuerpo, a sangrar. Y el Dios A invocar el Dios de no habla. Exactamente. Elías, que era una persona de carácter serio, no se puede contener y le tiene que decir, a lo mejor el Dios de ustedes está de viaje, o a lo mejor está meditando, a lo mejor está dormido. Tienen que gritarle para que lo despierten. Griten más fuerte. Y no pasaba nada. A la hora ya de alrededor de las 12, que toda la mañana se habían pasado estos profetas orando para que el Dios falso le trajera fuego, le toca a Elías y le dice a Elías al pueblo que se acerque. Y entonces Elías usa 12 piedras simbolizando las 12 tribus del pueblo de Israel, y pone agua 3 veces, o pide que ponga agua 3 veces sobre la ofrenda. Y luego Dios hace una oración y Dios deja caer fuego. El fuego quema la ofrenda, las piedras, el agua, el polvo, todo. Y entonces, en ese momento, Elías le pide al pueblo que atrape a los profetas y que lo degollen. Ahora, esto puede sonar un poco sin tener piedad, cortarle el cuello a 500 personas a la misma vez. Pero si te pones a pensar, estos profetas eran exactamente los que estaban adorando a otros dioses, los que hacían que el pueblo de Israel se alejara de Dios. Y cada vez que eso pasa en la Biblia, no les va bien a ningún pueblo. También mataban niños, sacrificaban niños para la adoración. Entonces, yo creo que es algo justo. Obviamente Dios es el que lo decide, es justo. Después de todo este estudio que yo hice para poder aprender más de la historia de Elías, Dios me habló de una manera, me dio 3 enseñanzas, por lo menos para mí. A mí me gustaría que se la llevaran hoy ustedes también. Y la primera sería que si está Dios con nosotros, nada puede estar con nosotros. Nada puede estar en contra de nosotros. Habían 500 contra 1. Había un rey con todo su ejército buscando a Elías para matarlo. Había la mujer del rey por atrás diciéndole, hay que matar a Elías, hay que matar a Elías. Hasta después de que le cortaron la cabeza o el cuello a todos esos profetas, todavía aún así, la historia sigue. No me da tiempo a seguir, va a haber probablemente una segunda parte o algo. Pero todavía siguen buscándolo para matarlo. Pero Dios está con él y todo el tiempo lo está protegiendo. Si nosotros tenemos a Dios de nuestro lado y estamos haciendo la voluntad de Él, todo lo que hagamos va a ser, porque la voluntad de Dios siempre va a ser. La segunda cosa que aprendí es la obediencia de la viuda, la obediencia de Elías. Cosas que ni siquiera me dio tiempo a hablar, pero la obediencia de Noé, por 100 años construyendo un arca en un tiempo donde no llovía. Solamente había rocío en la mañana y frotaba agua de los manantiales. La obediencia y la fe de José, que sus hermanos, el sueño era de que José iba a ser la bendición para su pueblo, la bendición para su familia. Y desde bien temprano, desde que dijo el sueño, fue tirado a una fosa ahí para que se muriera. Y luego cambiaron de opinión sus hermanos y lo vendieron. Y luego fue encarcelado injustamente hasta que Dios le dio su bendición.
ese tipo de obediencia y fe es el que necesitamos hoy en día para no tener miedo de hablar la palabra. Hoy tenemos el privilegio de poder hablar de la palabra y congregarnos de la manera que es. Pero eso es solo en este país. Hay países donde eso es algo ilegal y la persona tiene que hacerlo arriesgando su vida. En algún momento puede que eso llegue a nosotros y tengamos que hacer lo mismo que hizo Elías en ese tiempo. Por eso es importante que ahora que tenemos el privilegio de ser libres y hacer lo que queremos en realidad hacer, practiquemos, porque a lo mejor llega el momento en el que no podemos hacerlo y vamos a ser probados, también como estas personas de esta parte de la Biblia. Y lo último que también aprendí en este estudio que yo hice es que debemos vaciarnos. Y yo creo que esa es la parte más importante y una de las más difíciles. Dejar atrás el viejo ser, aprender de la Biblia, pero no solo aprender de la Biblia, sino hacer, tener acción en ese aprendizaje que tenemos. Empezar a ser más como Jesús. Él es nuestro ejemplo perfecto para seguir. Sé que es una marca bien alta llegar a donde está Él, pero eso es lo que debemos tratar de hacer todos los días, tratar de llegar a lo que es Él. Entonces, con esta conclusión de esas 3 cosas que aprendí, me gustaría que ustedes recordaran del día de hoy y se llevaran a la casa y practicaran. Me gustaría terminar el día de hoy. Nunca había hecho esto antes. Gracias por tener la paciencia conmigo y yo... Las 3 cosas es, si Dios está con nosotros, nada contra nosotros. Ser obediente a Dios. Y la última es vaciarnos, matar al viejo ser y crecer de nuevo. Gracias. Déjame...